Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Cultura Cívica. Vamos a continuar analizando el procedimiento por detención flagrante por parte del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o en su defecto por los elementos de la Guardia Nacional. Y mencionábamos que el juez cívico está obligado a calificar si la detención del presunto infractor fue ajustada o no a derecho, es decir, si la detención se amolda a los requisitos de procedibilidad que prevén tanto el artículo 65 como 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, por lo que de ajustarse a derecho entonces la detención del presunto infractor, el juez cívico deberá acordar la retención del presunto infractor y su sujeción a procedimiento administrativo en términos de lo dispuesto por el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego utilizado en forma supletoria para efectos del procedimiento de justicia cívica, según lo dispuesto por el artículo 50, párrafo primero de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, radicando entonces el asunto puesto en su consideración al declararse competente para conocer del mismo, sin que ello implique desde luego que el presunto infractor sea administrativamente responsable de la conducta que se le atribuye, pues todavía faltará que se substancie el procedimiento respectivo, en el que si no se demuestra plenamente la responsabilidad del presunto infractor, pues el juez cívico resolverá en ese sentido y le permitirá que se retire del juzgado cívico, pues así lo establece el artículo 60, párrafo primero de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Y para una mejor apreciación, pues me permito darle lectura al mismo. Dice, si la persona probable infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, la persona juzgadora resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire. Asimismo, resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro Cultura Cívica del Distrito Federal, artículo 50 de la ley relativa al no autorizar la emisión de un acto de molestia, respeta la garantía de fundamentación y motivación, y la que en términos generales pues hace referencia a que si una vez sustanciado el procedimiento respectivo, el juez cívico llega a la conclusión de que no está acreditada la responsabilidad del presunto infractor, pues deberá ordenar su inmediata libertad. Una cuestión también que es importante es que en la praxis, por regla general, los jueces cívicos no acuerdan la legal retención del presunto infractor, sin embargo ya están disponiendo de su libertad y lo envían al médico legista, por lo que esa es una de las partes finas que ustedes al promover el juicio de amparo deben atacar. Es decir, si se percatan que dentro de la secuela del procedimiento, donde una vez que radicó el asunto el juez no acordó la legal retención del presunto infractor y por ende su sujeción a procedimiento administrativo, pues entonces ahí el juez cívico incumplió con alguna de las formalidades que la legislación le obliga a observar. Bien, ahora bien, una vez que el juez cívico determinó que resulta procedente erradicar el asunto y por ende ha lugar a acordar la retención del presunto infractor y su sujeción a procedimiento administrativo, a efecto de salvaguardar su integridad física, el juez cívico estará obligado a observar lo que al respecto precisan los artículos 70-72 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, como lo es dar la intervención al médico legista para que determine si el presunto infractor no se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, y entonces ordenará que se envíe al presunto infractor ante el médico legista para que le practique un examen médico de su estado y en su caso determine su tiempo probable de recuperación, el cual será la base para el inicio de su procedimiento
respectivo, y hasta en tanto no transcurra dicho tiempo de recuperación, el presunto infractor deberá ser ubicado en lo que se conoce como la sección de recuperación. Ahora bien, cuando la persona probable infractora padezca alguna discapacidad a consideración del médico legista, tal y como ya lo habíamos analizado en su momento al desarrollar la parte relativa a las causas eximentes de la sanción administrativa, pues el juez deberá suspender el procedimiento y citará a las personas que detenten la custodia legal o de hecho de esta persona con discapacidad, y a falta de estos deberá remitirlos a las autoridades competentes de salud o a las instituciones de asistencia social competentes de la Ciudad de México para que reciba la atención debida. Por otra parte, cabe precisar que los artículos 17 a 21 del abrogado reglamento de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México complementaban lo entonces dispuesto por los artículos 60-62 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, y establecían que una vez que el juez cívico recibiera la presentación, por ejemplo, de daño por tránsito de vehículos, el juez daría de forma inmediata intervención al médico legista a efecto de determinar su competencia, y en los demás casos debería radicar el asunto en los términos previstos por el artículo 60 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Y cuando no hubiera médico en el local del juzgado, pues se comunicaría vía telefónica a la Secretaría de Salud a efecto de recibir instrucciones a donde se pudiera canalizar al presunto infractor. Asimismo, se establecía que el certificado médico debería solicitarse por escrito en los formatos establecidos para tal efecto, y robustecían también lo relativo a que si el médico determinaba que el infractor o presunto infractor requería de atención médica de urgencia o de ser trasladado a una institución de salud, el juez realizaría las diligencias necesarias para su canalización, así como si el médico determinaba que el presunto infractor no podían permanecer en área cerrada y no requerían de atención médica de urgencia o de ser trasladado a una institución de salud, pues el juez permitiría su salida del juzgado, prescindiendo desde luego de la imposición de la sanción y a efecto de salvaguardar su vida y su salud, es decir, las famosas causas eximentes de la sanción administrativa. Y una vez expuesto lo anterior, entonces podemos precisar que el primer acto que tiene que realizar el juez, tratándose de un procedimiento ordinario, pues es precisamente recepcionar la boleta de remisión, analizar si la misma cumple con los requisitos que precisa el artículo 66, tanto de forma como los requisitos de procedibilidad cuando el tipo administrativo así lo requiera. En caso contrario, acordar la improcedencia y ordenar la inmediata libertad del presunto infractor, y si la detención está ajustada a derecho porque la conducta que se le atribuye al presunto infractor presumiblemente sí es constitutiva de una infracción, al resultar típica para efectos del derecho administrativo sancionador, y se cumplen con los requisitos que menciona tanto el 65 y 66 de la Ley de Cultura Cívica, pues entonces acordar su legal retención y sujeción a procedimiento administrativo. Una vez radicado el asunto, el juez entonces deberá dar inmediata intervención al médico legista a efecto de que determine el estado físico y mental del presunto infractor, y en caso de que determine que se encuentra ebrio o intoxicado, pues suspender su procedimiento hasta en tanto no transcurra el tiempo que determinó el médico para su probable recuperación. Ahora bien, en caso de que el presunto infractor por su estado físico o mental denote peligrosidad o intención de evadirse del juzgado cívico, el juez tendrá la obligación de
pasar al detenido a lo que se conoce como el área de seguridad hasta en tanto no transcurre el tiempo de recuperación que determinó el médico y se dé inicio a su audiencia respectiva. Por otra parte, cabe precisar que por excepción y únicamente cuando se trate de la infracción relativa a causar daño a bienes muebles o inmuebles ajenos en forma culposa y derivada del tránsito de vehículos, el juez cívico, una vez que haya recepcionado el asunto, de forma inmediata debe dar intervención al médico legista a efecto de determinar si es competente o no. Y para eso el abrogado reglamento establecía que el juez cívico tendría que observar lo dispuesto por el artículo 15 y 28 del reglamento, y donde se establecía que si alguno de los involucrados presentaba lesiones o venía conduciendo en estado de ebriedad, el juez cívico tendría que acordar la improcedencia del asunto y darle intervención al Ministerio Público por conducto de la policía. Fuera del caso anterior y antes de dar intervención al médico legista, pues el juez tiene que radicar el asunto cuando así lo estime pertinente, y solo así, una vez acordada la legal retención del presunto infractor, entonces ahora sí puede disponer de su libertad y darle intervención al médico legista para que éste determine su estado psicofísico. Por último, como ya lo habíamos manifestado, si la persona padece de alguna enfermedad o discapacidad mental, de acuerdo a lo que estableció el médico legista, pues el juez deberá suspender el procedimiento y citará a las personas que estén obligadas a su custodia, y a falta de estos los remitirá a las autoridades de salud o instituciones de asistencia social para que reciban la atención o asistencia requerida. Luego entonces acordará también el sobreseimiento del asunto y su archivo definitivo. Ahora bien, retomando ya lo relativo al procedimiento por detención flagrante, tratándose de presuntos infractores que, de acuerdo al certificado médico expedido por el médico legista, se encuentren en aptitud de atender su audiencia, es decir, no se encuentren bajo el influjo del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica, entonces deberá, el siguiente paso es dar inicio a lo que se conoce como su audiencia de ley, por lo que el juez cívico procederá a hacerle saber los derechos que en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México e incluso los que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente este último utilizado en forma supletoria para efectos del procedimiento de justicia cívica. Pues así lo dispone expresamente el artículo 50, párrafo primero de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Y dentro de esos derechos se encuentran, en primera instancia, pues hacerle saber la imputación que obra en su contra, es decir, que se entere el presunto infractor de la naturaleza del hecho que se le atribuye, así como en su caso el nombre del quejoso, de los testigos que depongan en su contra. Se le debe hacer saber que tiene el derecho a no declarar si así lo desea, es decir, se le debe respetar el principio de no autoincriminación, aunque en la práctica este principio suele ser violentado, máxime cuando algunos jueces, desconociendo los principios garantistas que establece la Constitución, tienen la práctica de protestar al presunto infractor, es decir, hacerle saber sobre las penas en que se le pueden imponer a aquellas personas que declaran con falsedad ante una autoridad, siendo que el presunto infractor pues tiene esa calidad de imputado o acusado, luego entonces pues no se le puede obligar a declarar en su contra. Asimismo, se tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Más adelante explicaré también por qué este es uno de los derechos o principios que más se violenta en la práctica. Debe hacérsele saber que tiene derecho a una adecuada defensa, y si no quiere o no puede designar un defensor, el juez está obligado a designarle un defensor público. Ya explicamos también
con antelación cómo el juez estaría obligado a ejercer el control de la convencionalidad e inaplicar a los preceptos de la Ley de Cultura Cívica que permiten la defensa por sí o a través de persona de su confianza. Consecuentemente tiene derecho a ser asistido por su defensor cuando declare, que el mismo comparezca en todos y cada uno de los actos desahogados ante el juez, y por ende este también tiene la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Este derecho también en la práctica se violenta, ya que la Ley de Cultura Cívica, como lo comentamos, sigue contemplando la defensa por sí o a través de persona de su confianza. Y lo que es más grave, se desarrollan todavía las famosas audiencias de machote, donde el presunto infractor está privado de su libertad en el área de seguridad y obviamente no se le toma su versión de los hechos, y al cumplir su arresto se le pide que firme, pero pues la persona jamás se enteró de lo que se le atribuye, y en algunas ocasiones se pueden observar hasta procedimientos que carecen de la firma del presunto infractor y por obvias razones jamás estuvo presente en su audiencia. Tiene derecho también a que se le reciban todos los testigos y demás pruebas que ofrezca, las cuales se deberán tomar en cuenta para la emisión de la resolución, concediéndosele el tiempo necesario que determine la Ley de Cultura Cívica para su desahogo, siempre que no se traduzca en una dilación del procedimiento, y las personas cuya testimonio ofrezca se encuentran en la oficina del juzgado. Esto desde luego también contraviene el principio a una efectiva defensa. Más adelante también vamos a ver los criterios de la Corte en ese sentido, de que el artículo 67, fracción segunda y tercera de la Ley de Cultura Cívica violentan este derecho, ya que es materialmente imposible que el presunto infractor tenga debidamente preparadas sus pruebas al momento de su ofrecimiento, por lo que se sugiere también a los jueces que apliquen aquí el control de la convencionalidad ex oficio y le permitan al presunto infractor realizar una efectiva defensa. Asimismo, el juez le tiene que facilitar todos los datos para su defensa que consten en el expediente, para lo cual se le permitirá tanto a él como a su defensor consultar el expediente en las oficinas del juzgado y en presencia del personal. Se le permitirá también al presunto infractor comunicarse con las personas que solicite utilizando el teléfono o cualquier otro medio que disponga, o personalmente si es que se encuentran presentes en el juzgado. Se le hará saber que todo arresto que se le imponga mediante la resolución emitida por el juez deberá computarse el tiempo de su detención desde que fue presentado materialmente ante el juzgado. Debe recibir un trato digno, recibir alimentación, agua, asistencia médica y cualquier otra atención, urgencia durante el cumplimiento de o ejecución de su arresto. Tiene derecho a solicitar la conmutación de la pena por trabajo en favor de la comunidad y por supuesto a recurrir las sanciones impuestas por el juzgado cívico, así como a cumplir su arresto en espacios dignos y a no recibir sanciones que excedan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo anterior encuentra su fundamento o su sustento jurídico en lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, octava y novena de la Constitución Federal y 47 y 67, fracciones segunda, tercera, 73 y 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como 113, fracciones primera a sexta, octava a 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego utilizado en forma supletoria para efectos del procedimiento de justicia cívica. En concordancia con lo anterior, el juez cívico estará obligado a observar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en favor de todo presentado, y en caso de no hacerlo, pues corre el riesgo de que al impugnarse su
determinación, ya sea a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, o bien a través del juicio de amparo, pues se declare la nulidad de su resolución al traducirse en actos de imposible reparación, pues se trata de violaciones a derechos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo el presente video y continuaríamos analizando entonces el procedimiento de detención flagrante en un siguiente video. Por el momento me despido, hasta pronto.